Buenas tardes, chicos, vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a ver el tema de las genéricas. Se está viendo mi pantalla. Ya, si tienen preguntas pueden escribirlo al chat o levantar la manito. Bueno, entonces vamos a ver la programación genérica. La programación genérica es un estilo de programación en el que los procesos se razonan y se escriben en términos de un tipo en específico. Esto lo que nos quiere decir es, como ejemplo, tenemos un método para buscar en un arreglo de enteros, vamos a buscar un dato, y tenemos otro arreglo igual de buscar, pero esta vez es una cadena. Entonces aquí podemos ver que se repite el método de buscar. En el primero estamos buscando en un arreglo de enteros y en el segundo de cadenas. Ahora, como nosotros tenemos algo que se repite en la programación, lo ideal sería encapsularlo en otro método que sea global para cualquier tipo de acción, y es por eso donde entran las genéricas. Las genéricas nos van a ayudar a crear un solo método que funcione para cualquier tipo de dato. Ahora, para especificar eso, tenemos que usar la letra T en Java. Por ejemplo, acá decimos clase buscador y entre el símbolo del mayor y el menor vamos a poner una T. Significa que estamos usando genéricos. Este buscador puede servir para enteros, para caracteres, para cadenas, para booleans, también para objetos. Así que este método va a recibir un arreglo de tipo T, se va a llamar sec, y también va a recibir un dato que va a ser T, también es un genérico. Y posteriormente a eso se hacen las operaciones para poder buscar, ¿no? Esto nos va a servir para todo tipo de dato. Siguiente vamos a ver el comparable. Una vez de que ya sabemos el genérico nos va a servir para cualquier tipo de dato, necesitamos saber si es que ese tipo de dato puede ser comparable. Esto nos va a ayudar al momento de hacer ordenamientos, por ejemplo, para preguntar si es que este tipo de dato, esta variable es mayor o es menor que otro dato que tenemos. Entonces, para eso vamos a usar el comparable, como tenemos acá. Definimos la clase ordenador, T extiende comparable de T. Estamos diciendo que este tipo de dato genérico va a ser comparable. Y ahora sí podemos hacer los ordenamientos o preguntar qué dato es mayor a cuál otro dato. Entonces, para esto vamos a ver un ejemplo. Primero con el de la clase genérica. Por ejemplo, el auto. No, ¿dónde está? Buscador. Aquí está. Este es un buscador genérico. Aquí decimos la clase va a ser buscador. Entre los símbolos del menor y el mayor, una T, tipo genérico. Y tenemos el método de buscar. Vamos a buscar este arreglo, se va a llamar arreglo, va a ser de tipo T y el dato también es de tipo T. Entonces aquí nosotros ya podemos escribir el método, las instrucciones. Por ejemplo, acá estamos haciendo un recorrido lineal. Empezamos en la posición 0 y vamos a recorrer hasta el tamaño del arreglo de 1 en 1 y preguntamos si es que el arreglo en esa posición es igual al dato. Si es así, la respuesta es verdadero y ponemos un break para terminar el for. Entonces aquí las instrucciones siguen siendo las mismas que cualquier otro buscador. Lo único que es diferente es el tipo de dato. Como es genérico, esto nos va a funcionar para cualquier tipo de arreglo, que sea entero, decimales o cadenas. Ahora el comparable. Si nosotros queremos crear una clase que sea comparable, por ejemplo la clase llamada auto, tenemos que crearla de esta manera. Public auto implements comparable del auto. Esto es para objetos. Estamos diciendo que esta clase de auto va a ser comparable con otros autos, va a tener ese método de comparable. Este auto va a tener año y nombre, el constructor para obtener el nombre, y aquí está el método importante, el compare to. Este método nos ayuda a saber si es que este auto es mayor o menor que el otro auto, o si es el mismo auto. En este caso, como estamos usando objetos, nosotros tenemos que definir bajo qué atributo nosotros vamos a comparar. Podemos comparar a los autos por el año o por el nombre, o en el caso de otros objetos, por ejemplo de tipo persona, podemos comparar a las personas por su nombre, por su edad, o tal vez si ponemos aquí otro atributo, puede ser su CI, podemos compararlo también por eso. Y eso es lo que tenemos que escribir en este método que es compare to.
En este caso estamos comparando entre la edad de las personas para saber cuál edad es mayor. Entonces aquí lo importante que tienen que saber para esta parte, lo vamos a usar en estructuras de datos y sobre todo el método que se llama compareTo. Ahora, cuando nosotros llamamos al método de compareTo entre dos valores, nos va a responder tres opciones. La primera opción es un -1, la segunda opción es un 0 y la tercera es un 1. Solo tenemos estas tres opciones de respuesta y significa menor, el 0 significa que es igual y el 1 que es mayor. Así que si estuviéramos comparando números, por ejemplo, decimos 3 compareTo el número 5, 3 comparado con el 5, esto nos va a dar un valor de -1, porque el 3 es menor que el 5. Entonces esta es otra forma de usar comparadores cuando no sabemos qué tipo de dato va a ser esto. Por ejemplo, nos puede dar otro tipo de dato que sea doubles, decimales. Tenemos un número decimal y llamamos al método de compareTo. Igual debería de funcionar comparando con otro decimal. Nos va a dar entre -1, 0 y 1. En este caso -1. Ahora esto, ¿dónde lo vamos a usar? Aquí tengo un ejemplo que sería el ordenar. Este ordenador es genérico porque va a servir para todo tipo de datos. Entonces aquí decimos es genérico y también es comparable. Tenemos aquí el arreglo, el método va a recibir un arreglo de tipo T genérico. Acá una variable para agarrar el tamaño y lo que estamos haciendo acá es un ordenamiento burbuja. Acá lo único importante es esta condición que tenemos acá para preguntar si es que la posición donde estamos es mayor o menor a la posición siguiente. En este caso estamos diciendo mayor a 0. Si le estamos preguntando que es mayor a 0, estamos esperando a que nos devuelva el valor de 1. Así que si es que este elemento que tenemos acá es mayor al otro elemento de acá, al que está siguiente, entonces nosotros vamos a hacer el intercambio con una variable auxiliar, igual tiene que ser genérica. Las variables que vamos a usar tienen que ser genéricas para las clases genéricas. Y aquí hacemos el intercambio para empezar a ordenar. Pues aquí lo importante es este método que tenemos aquí, el compareTo entre genéricas. Hasta esta parte, ¿tienen preguntas? Aún sí está grabando, ¿no ve? No sé. Sí, creo que sí, voy a revisar. Sí está grabando. Ay. Bueno, entonces en resumen aquí las genéricas, lo que nos importa en Java es el tipo T. Cada vez que creamos la clase vamos a tener la T. Y el compareTo para métodos especiales si quisiéramos ordenar. Solo cuando queremos ordenar. Al principio ahora vamos a ver solo el genérico. Todavía no vamos a ver el comparable, pero después nos va a servir mucho. Entonces ahora vamos a entrar a las estructuras de datos lineales. En las estructuras de datos lineales tenemos las listas, las pilas y las colas. En las listas tenemos 4 tipos de listas. Bueno, en realidad son 2 y tienen sus combinaciones. La de simple enlace, la de doble enlace y lo mismo pero circular. Estas son las abreviaciones que vamos a usar: LCE, LDE y si es circular una C al final. En estructuras de datos ahora tenemos que manejar estos arreglos o estas listas de esta manera. Esto es mucho más sencillo para identificar cómo está funcionando. A cada uno de estos elementos de las listas les vamos a llamar nodos y van a ser estas bolitas que tenemos acá. Y cada una de estas bolitas va a tener un enlace. Puede tener 2 enlaces. Para la que es simple solo va a tener un enlace y este enlace va a apuntar a al siguiente nodo, sería su sucesor o su siguiente. Y así cada bolita va a apuntar al siguiente. Entonces aquí vamos a tener un montón de nodos donde el último nodo va a apuntar a la nada. Ahora para el doble enlace es lo mismo, solo que va a tener otro enlace que va a apuntar al anterior. Para la circular lo que vamos a hacer es tomar el último nodo que tenemos y este va a apuntar al primer nodo que teníamos.
Entonces es circular, ¿no? Esto entra dentro de un ciclo. Si queremos recorrerlo todo, vamos a terminar enciclándonos. La circular de doble enlace es lo mismo, el último nodo va a apuntar al primero en ambas direcciones, ¿no? Entonces ahora primero vamos a ver la lista de simple enlace. Se puede modelar de dos formas, una es con un nodo, con el nodo que tenemos en el dibujo, y otra es con la misma lista. Ahora, por ejemplo, para eso vamos a usar dos tipos de nodo, el nodo de simple enlace y el nodo de doble enlace. Al crear estas clases tenemos que poner la T, porque esto es genérico, significa que esta estructura que estemos haciendo nos va a servir para guardar cualquier tipo de dato. Podemos guardar objetos, números, cadenas y demás. Entonces para eso es lo que nos sirven los genéricos en las estructuras de datos. Ahora el nodo de simple enlace se va a ver de esta forma. Vamos a tener el nodo y va a estar dividido en dos partes. La primera parte va a tener el dato. T dato es genérico. Y la segunda parte del nodo va a tener otro nodo. Entonces esto es como recursivo. Va a tener otro nodo de simple enlace y se va a llamar sucesor. Entonces con esto ya tenemos el nodo. Ahora para el nodo de doble enlace va a ser muy parecido. La diferencia es que va a tener otro nodo que va a apuntar al de atrás. Sería al anterior. Vamos a tener aquí dividido en tres partes: el tipo de dato genérico, el dato que va a guardar, el anterior, nodo anterior, y el nodo sucesor. Entonces, como estos van a ser objetos, cuando nosotros le llamemos al sucesor ya estamos avanzando en nuestra lista. Por ejemplo, vamos a tener aquí para la lista de simple enlace unos tres elementos que van a ser números 4, 2, 5. Si nosotros quisiéramos avanzar, tendríamos que entrar al sucesor del primer nodo. Este primer nodo que empieza toda la lista siempre se llama ini o inicial. Ahora, si es que necesitamos un nodo final, tal vez saber qué nodo es este de acá, se puede usar el nodo final, nodo fin. Pero para esas listas solo vamos a usar el inicial. Vamos a empezar en este nodo inicial y vamos a tener aquí el nodo sucesor, que va a ser el 2, el nodo sucesor, que va a ser el 5. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al final de la lista? Cuando ya no queremos tener más nodos. Entonces el nodo final, el de acá, se le va a llamar nulo. Nodo nulo significa que está vacío. Con eso nosotros ya sabemos que hemos llegado al final de esta lista y solo tenemos estos elementos guardados. Esto es importante porque ahora tenemos que escribir el código para poder hacer estas estructuras. El objetivo de este tema es crear nuestra estructura y proveerle de métodos. Los métodos son las acciones que puede hacer, ¿no? Entonces aquí serían los métodos para las listas. Esto es lo mismo que tenemos en los arreglos. En los arreglos nosotros podemos acceder al arreglo, cambiar el valor de una posición, borrar un elemento, añadir otro elemento, preguntarle el tamaño y todo tipo de métodos. Entonces los métodos importantes, primero es el de acceder. Acceder mediante una posición. Otro método es para insertar. Otro método va a ser para borrar. Otro método importante es el tamaño o longitud, tamaño del arreglo, ¿no? De la lista. Y otra que es importante es el si es vacío o no, vacío. Vamos a preguntar aquí si es que nuestra lista está vacía, pues nos va a devolver un boolean, verdadero o falso, ¿no? La longitud, este es el tamaño. El borrar, podemos borrar por posición también. Y aquí es donde nosotros podemos complicarnos más. Podemos insertar por posición, o también podemos insertar al final. Lo mismo para borrar, podemos borrar por posición, o borrar al final, o borrar por dato, y así puede tener diferentes variaciones al método. Pero de momento vamos a ver el insertar normal, ¿no? Con posición y borrar con posición y longitud de tamaño.
Ahora acá también vamos a ver otros métodos especiales. Por ejemplo, un método para ordenar la lista se podría hacer y implicaría usar el comparable, ¿no? Por ejemplo, un método de ordenar, un método de buscar, también podemos crearnos. Otro método para tal vez sumar todos los elementos o imprimirlos. Entonces hay un montón de métodos adicionales que se pueden hacer, pero estos son los básicos que tenemos que hacer: el acceder, insertar, borrar, longitud y vacío. Estos métodos siempre son muy parecidos entre todas las listas. Hasta acá tienen preguntas sobre las estructuras de datos. Bueno, entonces vamos a ver la lista de simple enlace. Para ver esto, nosotros tenemos que primero dibujarnos, ¿no? Pensar cómo puede ser esta lista de simple enlace. Va a tener dos valores. El primero va a ser el dato y el otro va a ser la lista sucesora, ¿no? Lista de simple enlace se va a llamar sucesora. Entonces esto se puede ver de esta manera. Tenemos una lista y tiene estas dos partes, ¿no? El dato y el sucesor. Entonces aquí va a venir el dato, por ejemplo, que sea de números. Aquí va a venir el 3 y esta lista va a tener su sucesora, que también es otra lista. Como esto también es otra lista de simple enlace, también va a tener su dato, puede ser diferente, y también va a tener su lista. Acá va a tener su dato y su lista, y así infinitamente. Bueno, el tamaño que vayamos a crear, ¿no? Hasta que lleguemos a un punto donde esto va a ser vacío, y si es vacío significa que es nulo. O sea, así se vería una lista implementada. Ahora esto nosotros lo tenemos que llevar a código. Se va a llamar lista de simple enlace. Le ponemos el tipo de dato genérico y acá los atributos. Esto es como en objetos, ¿no? Ponemos privado. Vamos a tener un t que va a ser el dato y otro que va a ser la lista de simple enlace sucesora. Ya, esto también si quieren le pueden poner siguiente o posterior. Esta va a ser sucesora. Y ahora acá tenemos que crear el constructor. Para crear el constructor en las listas o en los nodos podemos tener múltiples constructores, uno que empiece vacío, uno que sea dado un dato o dado la lista de sucesores también. Entonces, primero vamos a crear el constructor vacío, public lista de simple enlace. Ahora, para decir que esta lista está vacía, le vamos a decir que el dato va a ser nulo y el sucesor también va a ser nulo. Pues aquí está vacío. Ahora, un constructor con un dato. Aquí va a recibir el dato, entonces el dato vamos a actualizar aquí, this dato. Y el sucesor igual nulo. Podemos tener otro constructor que reciba el dato y el sucesor también.
Bueno, entonces ya tenemos aquí los constructores para la lista. Ahora tenemos que hacer los métodos, ¿no? Acceder, insertar, borrar, longitud. Empezamos con los fáciles, que sería el vacío. ¿Cómo sabemos si una lista es vacía? Vamos a preguntar aquí si es que el nodo del dato es nulo. Se va a llamar es vacío, va a devolver un boolean y va a retornar si es que el dato es igual a nulo. Listo, con esto ya preguntamos si nuestra lista está vacía. Ahora vamos a crear otro método para la longitud, por ejemplo. Si es la longitud, va a devolver un entero. Y ahora aquí es donde tenemos que recorrer toda nuestra lista. ¿Hasta acá tienen preguntas? Ya. Ahora aquí para la longitud, para borrar o para insertar y también para acceder, sí o sí tenemos que recorrer nuestra lista. No podemos quedarnos en una posición y tampoco podemos acceder directamente como en los arreglos que hacíamos en Java. Entonces, para hacer eso nosotros podemos usar la recursividad y hacer llamados al nodo sucesor. Por ejemplo, en esta lista sabemos que el sucesor del 3 es el 4. Entonces le vamos a llamar a el nodo sucesor que haga la misma operación, por ejemplo insertar, que inserte al siguiente nodo y al siguiente y al siguiente. Ahora esto se puede hacer usando la recursividad o también un ciclo. El ciclo sería con un while. Para eso tendríamos que agarrar un nodo actual o lista actual y preguntar si es que este actual es distinto de nulo. Y mientras sea distinto de nulo tenemos que ir avanzando. Entonces mientras este nodo actual sea distinto de nulo, tenemos que actualizar el nodo actual por el nodo sucesor. Sería el sucesor del actual.sucesor. Así. Pues con eso nosotros estamos recorriendo siempre al siguiente objeto, al siguiente, hasta que lleguemos a un punto donde esto va a ser nulo. Si esto es nulo, aquí va a terminar nuestro ciclo y vamos a salirnos acá. Y ahí es donde tenemos que hacer el cambio. Si queremos insertar, ahí vamos a insertar el nodo. O si queremos borrar, lo borramos. Ahora vamos a ver con la parte de recursividad. Es mucho más entendible. Vamos a tener aquí una respuesta. Res. Y aquí lo que vamos a preguntar primero es si es que está vacío. Si está vacío, en otras palabras, significa que nuestro nodo es nulo. O sea, hemos llegado al final. Si hemos llegado al final, la respuesta es 0. Pero si es que no estamos en el final, sería el caso recursivo. La respuesta va a ser igual a 1 más el sucesor punto longitud. Estamos llamando al mismo método, pero al nodo sucesor, y le estamos aumentando en 1. Al final vamos a retornar este res y nos va a dar la longitud de la lista. Entonces, cada vez que recorremos va a ir sumando 1, 1, 1 y nos va a dar el tamaño. Ahora tenemos que aplicar algo similar para los demás métodos, siempre que se tenga que recorrer. Por ejemplo, el de insertar. Como vamos a insertar, esto va a ser void. Y aquí va a recibir el dato que queremos insertar. Y lo mismo, preguntamos si es que nuestra lista está vacía, es vacío. Entonces aquí es donde tenemos que insertar el dato. Es el dato donde estamos va a ser igual al dato. Y el sucesor lo vamos a actualizar, va a ser un nuevo
una nueva lista de simple enlace, tipo genérico, así. Este es el constructor vacío, así que el sucesor va a estar empezado en nulo, sus valores iniciales van a ser nulos. Ahora, ¿qué pasa si es que no está vacío? Entonces le vamos a decir a su nodo sucesor que inserte el dato, insertar dato, y listo. Entonces con esto está llamando al método del nodo sucesor. Si es que está vacío el siguiente, entonces lo va a insertar. Si es que no, entonces va a seguir buscando al sucesor que esté vacío para insertarlo. Entonces esto siempre va a insertar al final, insertar al final. ¿Qué método más tenemos? El de borrar y el de acceder. Vamos a hacer el de acceder, es lo mismo que hemos hecho en longitud. Esto contaría, este es un contador, y lo que tenemos que preguntar aquí es si es que el contador es igual a la posición. Entonces hemos llegado a la posición que queremos acceder y devolvemos ese dato. Esto va a ser un public t acceder dada esta posición. Para este método lo vamos a hacer con ciclos. Aquí hemos hecho con recursividad. Aquí para probar el método, la otra opción sería con ciclos. Nos creamos aquí una lista que se llame actual, y este va a ser el valor del sucesor. Y mientras este actual punto sucesor sea distinto de nulo, o simplemente está actual, ¿sí? Entonces vamos a actualizar, el actual va a ser igual al actual punto sucesor. Y acá tenemos que aumentar el contador más. Y aquí viene la condición: si es que el contador es igual a la posición, entonces hemos encontrado el valor que queríamos acceder y vamos a retornar eso. Para retornarlo vamos a tener una variable de respuesta que empiece en nulo por si no lo encontramos, y aquí la respuesta va a ser igual al actual.dato, y aquí retornamos la respuesta. Acá también le podemos poner un break para que ya no siga buscando, bueno, para salirnos del while. ¿Hasta acá tienen preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar acá. Ya tenemos estos métodos. Nos faltaría el de borrar. Para borrar va a ser lo mismo, vamos a tener una posición, solo que aquí vamos a cambiar en algo. Esto tiene que ver con los enlaces. Cuando tenemos una lista de simple enlace circular, por ejemplo, o de doble enlace, cada nodo va a tener un sucesor y un anterior. Entonces cuando queremos acceder, cuando queremos insertar o borrar, tenemos que actualizar esos enlaces. Por ejemplo, si tenemos estos tres nodos y queremos borrar justo el del medio, lo que tenemos que hacer primero es recorrer hasta la posición. Hemos llegado a la posición a la que queremos borrar. Entonces para borrar esto tenemos que actualizar sus enlaces del anterior y del sucesor. A este nodo anterior le llamaremos A, al que queremos borrar le diremos B, y al que queremos al sucesor del B, C. Entonces el nodo de A se va a actualizar. El sucesor de A va a ser igual a el nodo C.
Entonces aquí le vamos a poner C. Y el C, que antes estaba apuntando al nodo B, también tenemos que actualizarlo. Entonces C punto anterior va a ser igual a el nodo A. Entonces, con esto los enlaces se van a actualizar, el A va a ir a C y el C va a venir a A. Entonces el B ya no está vinculado con esos. Ahora también, para asegurarnos, al B podemos volverlo nulo. Decimos que el sucesor de B va a ser igual a nulo y el anterior de B también va a ser nulo. Entonces con esto ya lo hemos borrado de la lista, ya no tenemos acceso. Ahora lo mismo va a ser para el de simple enlace. Si queremos borrar justo este nodo de en medio, el nodo B, lo que vamos a hacer es tomar el nodo A y decir que el sucesor va a ser el nodo C. Con eso ya está. Y al nodo B, su sucesor va a ser nulo. Ahora estas variables A, B, C pueden ser nodos también. Cuando estemos recorriendo vamos a obtener sus valores. ¿Hasta acá tienen preguntas? Bueno, entonces vamos a hacer una variación del método de insertar. Este insertar va a recibir una posición. Insertar dato por posición. Ahora, para insertar por posición tenemos que recorrer hasta llegar a la posición. Aquí tenemos la primera condición, si es que está vacío, y la posición también es 0. Entonces tenemos que insertarlo ahí. El dato se va a actualizar y nuestra lista sucesora va a ser una nueva lista. Esto lo va a construir en vacío. Ahora, si es que no, tenemos que buscar la posición. Si la posición es 0, entonces vamos a insertar en el siguiente. Si es que no, este es el caso recursivo. Insertamos en el siguiente el dato y la posición vamos a disminuir. Posición -1.
Bueno, hasta acá tienen preguntas sobre el tipo de dato genérico, las listas. Está bien. ¿Ya estuvieron viendo esto de las listas con el ingeniero o todavía no? Ah, bien. Entonces vamos a ver aquí uno más. Serían las listas circulares. Estas listas circulares lo que nos indica es que el inicio va a apuntar al final. Aquí podemos tener otro nodo, otro nodo, y el último va a volver a apuntar al principal. Y aquí es un poco diferente. Acá al principio preguntamos si es que es vacío. Acá siempre preguntamos si es que está vacío. Es lo mismo que preguntar si es que el nodo es nulo. Ahora, para el circular no vamos a tener ningún nodo que sea nulo. Todos estos van a tener valores 4, 5, y el sucesor del último va a ser el principal, el 3. Entonces aquí no tenemos nulo. Entonces, para hacer aquí las operaciones tenemos que preguntar si es que es el inicial. Puede ser un método que se llame nodo inicial. Lo que va a hacer es preguntar si es que el nodo actual es igual al nodo inicial. Con eso nosotros ya nos damos cuenta que hemos llegado al principio, y si queríamos insertar al final, entonces tenemos que hacerlo ahí, justo en el nodo actual. Ahora lo mismo sería para recorrer para la longitud. Vamos a ir recorriendo la longitud siempre que no sea el nodo inicial. Si hemos llegado al nodo inicial de nuevo, entonces estamos repitiendo y ahí es donde tenemos que terminar. Lo mismo también aplica para las posiciones. Solo tenemos que recorrer hasta llegar al nodo inicial. Ya no sería preguntar si es que es vacío, sino que si es que este nodo es diferente del inicial. Ahora podemos crear ese nodo de doble enlace. El nodo de doble enlace tiene tres atributos: el dato, el nodo siguiente y el nodo anterior. Nodo siguiente y nodo anterior. Listo, solo tiene sus tres valores. Ahora aquí también pueden poner el protected. El constructor va a ser nodo de doble enlace vacío. El dato es igual a nulo. El siguiente también. El anterior también. Otro constructor con el dato.
tenemos aquí otro constructor con el siguiente y con el anterior nodo. Los nodos no tienen tantos métodos. El que tiene todos los métodos funcionales es la lista. A ver, un método importante para los nodos sería el clonar. Si tenemos un nodo y queremos reciclarlo después, tal vez para duplicar, necesitamos crearnos otro nodo a partir del que tenemos. Entonces nos puede servir ese método. Método de clonar va a retornar un nodo de doble enlace. Nos creamos un nodo de respuesta y vamos a llamar al constructor del nodo, y acá le vamos a mandar los mismos valores que tenemos. Le vamos a mandar el dato, el siguiente y el anterior. Y acá también vamos a preguntar si es que el siguiente es distinto de nulo. Entonces la respuesta va a ser un nuevo nodo. Con lo mismo el dato, el sucesor siguiente, pero esta vez le vamos a llamar al método de clonar. Y listo, retornamos la respuesta. Acá la diferencia es que estamos llamando al método de clonar en el nodo siguiente, y esto es por si es que nuestro nodo que queremos clonar tiene otros nodos también conectados. Si este nodo tiene, por ejemplo, 5 enlaces más y lo vamos a clonar, pues con este método nosotros estamos clonando junto con sus 5 enlaces. ¿Tienen preguntas hasta acá? Ya, está bien. Entonces lo importante que tienen que ver es cómo son estas listas, con su simple enlace o su doble enlace, o si son circulares. Y sobre estas listas nosotros tenemos que darle los métodos. Hemos visto aquí unos cuantos métodos básicos de acceder, el tamaño, el vacío, y después vamos a ver otros métodos más complicados como el ordenar, o buscar también algún nodo, buscar por dato, o contar cuántos nodos aparecen en una lista. Entonces esto sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen más preguntas.